www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. Bueno, el día 22 de diciembre se cumplieron 51 años del asesinato del doctor Carlos Alberto Sacheri. En Periodismo para Periodistas hicimos una breve efemérides al respecto, como acostumbramos con el segmento efemérides y algo más, de 3 minutos respecto de Sacheri, y la verdad que me encontré con una repercusión inesperada. No solamente gente comentando, dando like, sino también muchos agradeciendo porque al fin se está contando la verdad histórica, y otro tanto pidiendo que sigamos con las efemérides. En este sentido, lógicamente, tengo que hacer una mención especial al respecto de aquellas personas que incluso por esta efeméride en particular ha colaborado económicamente, algo sumamente importantísimo. Estoy absolutamente gratificado y honestamente es lo que nos va a permitir continuar con este proyecto. Repito mi gratitud. Bueno, en esta ocasión me encuentro con uno de los 7 hijos de Carlos Alberto Sacheri, José María Sacheri. Hola José, ¿cómo estás, querido amigo? Gracias por recibirme en tu casa. No, gracias a vos, David. Muchas gracias por la oportunidad de explicar un poco quién fue papá, ¿no? Justamente en ese sentido, a mí me interesaba comenzar con esta pregunta. ¿Por qué te parece que este fenómeno que despierta tu papá, del cual yo soy testigo, mencionándolo simplemente en una efeméride respecto de los años 70, y me he encontrado con tanta gente emocionada? ¿Por qué pasa esto? Mirá, papá fue muerto cuando él tenía 41 años y Sí, era un profesor, sobre todo muy querido. Era un profesor con mucha repercusión. Nosotros, no te diría que lo llegamos a sufrir, pero él viajaba mucho al interior, al Uruguay, a Chile y también a Europa o Norteamérica. Él se doctoró en Canadá, tuvimos 4 años viviendo en Canadá, pero él viajaba bastante y la gente lo pedía. Y te diría, doctor en filosofía. papá era doctor en filosofía por la Universidad Laval de Quebec, Canadá. Bien, Sí, bien, lo bien. había defendido en el 68. Pero tenía algunos rasgos que hoy todavía son muy poco comunes. Tenía una intuición, y una inteligencia profunda a la vez que práctica, ¿no? Que es algo poco frecuente. En general la gente tiene o inteligencia práctica o inteligencia profunda más para la filosofía. Y en papá se daban estas dos cosas a la vez que fue realmente un excelente padre. Yo soy el mayor de mis 7 hermanos. Exacto, exacto. El día que lo mataron, yo había cumplido 14 años 3 días antes. Y demás está Y decir que dejó un importantísimo legado. Y en redes sociales te voy a comentar algo que un comentarista me avivó al realizar una comparación entre tu papá con Charlie Kirk, que fue asesinado hace poco, este Ujú. muchacho Sí, influencer, sí, sí. empresario estadounidense. Me parece una comparación válida. O sea, nosotros también tuvimos a nuestro propio Charlie Kirk, por decirlo de alguna manera. Eh, por cierto, también hay gente que me ha consultado en redes sociales si hay alguna relación entre tu papá y el escritor Eduardo Sacheri. Eduardo es o era hijo de un primo hermano de papá. Con Muy Eduardo bien, somos primos segundos. excelente. Este, Bueno, y a la entonces vez somos amigos también. voy a Desde- rescatar algo, que cuando a mí me preguntaron eso en Instagram, ¿yo qué es lo que hago? Digo, puede ser el papá. Sí, pero yo sabía que estabas vos y está Pablo, los varones. Y digo, bueno, Pablo, bueno, nosotros pero- somos 7, perdón, somos 7, éramos 2 varones y Pablo murió hace un año
y quedamos 5 mujeres y yo, así que Bueno, estoy bueno, bendito. que en paz descanse. Pero lo que te quería decir que yo le pregunté, ante la confusión, le pregunté a la inteligencia artificial si efectivamente Eduardo era hijo de tu papá y la inteligencia artificial me respondió que sí. O sea, ojo, la inteligencia artificial no sabe todo, hay que tener cuidado. Así que bueno, No, ya sé. me alegra poder subsanar la duda de este forista eventual. Bien, Pero te termino la respuesta sí, de lo que me preguntaste antes. ¿Por qué esa especie a de eso iba. cariño, llamémosle Mm, cariño, etcétera? sí, El año pasado que se cumplieron los 50 años, la Intendencia de San Isidro, la municipalidad, hizo algo pequeño, sencillo, pero muy importante, que fue poner simplemente un pivote de ladrillos con una placa encima en la puerta de nuestra casa, que es donde lo mataron. Y era un desafío a las matemáticas o a las estadísticas. Fue un domingo a las 10 de la mañana y hubo más de 400 y pico de personas solas. No hubo, salvo el WhatsApp o alguna cosa de esas, no hubo absolutamente nada. ujú, Después hubo una misa en la catedral a la que fuimos caminando porque era muy cerca de nuestra casa ujú, y fueron más de 500 personas, yo hice las cuentas, y esto es muy poco frecuente. Es decir, su legado, su docencia, su enseñanza, sí. picó muy profundo en muchísima gente. Mi papá tenía una piedad, una fe sencilla. Sí, era profesor de filosofía del seminario de San Isidro y era un tipo querido y respetado. Este, pero él había, precisamente en el año 70, es notable eso, con 36 años de vida, él escribió un libro que se llamó La Iglesia Clandestina. A ver si te lo puedo mostrar un segundo. Sí, Esta es sí. una edición nueva, la edición antigua era celeste, ¿se ve ahí? Igual lo voy a poner en pantalla, no te hagas problema. Este, y en ese libro él es notoria la fecha. En abril del 70 él explica una serie de cuestiones sobre movimientos en ese momento católicos medios falsos o truchos, Ujú, manejados en parte por la Unión Soviética. Había un movimiento que se llamaba PAX, que se manejaba en Europa Oriental, en Polonia sobre todo. Polonia era comunista en ese momento, sí. y él explica qué era lo que estaba pasando y qué es lo que estaba en ciernes. Vos fíjate que este libro aparece incluso antes del secuestro del general Aramburu, digamos, antes del bautismo, por decirlo de un Ujú, modo grotesco, de la agrupación político-militar Montoneros. Él ya en ese momento explica, y tuvo mucha repercusión, lo que era el marxismo infiltrándose en la iglesia. Hay un fenómeno que es el post-Vaticano II, el post-Concilio Vaticano II, donde es un dato completamente histórico, sí. en el cual eh, dejan la práctica de la religión miles de sacerdotes y de religiosos y, en definitiva, como se diría vulgarmente, cuelgan los hábitos. Y, perdón que estoy ajustando algo. No hay problema. Eh, sí, Espera. porque curas, sacerdotes guerrilleros, por más bizarro que parezca, Sí, en había rigor. como dos grupos. Exacto. Movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Así Exactamente. se definían. Y Carlos Sacheri se adelantó en el tiempo a los propósitos de esta infiltración dentro de la iglesia. Mientras vos te acomodás, voy a explicar algo. Sí, En ese libro que señala el amigo José, la iglesia clandestina,
Carlos Alberto Sacheri nos cuenta que ya en el año 1960, o sea, bastante antes de la época incluso bastante antes de la formación del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, arribó a la Argentina una persona que se llamaba Gilberto Rufenach o Rufenach, un apellido, un militar, era en su momento un militar francés que estando en Angola se pasó al comunismo. Eh, y luego arribó a la Argentina cuando todavía no se había formulado el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y como vino a la Argentina en calidad de sacerdote francés, un joven sacerdote francés, como lo ilustra cierta literatura que podemos encontrar. Y bueno, una vez en nuestro país empezó a tejer los contactos con distintos sacerdotes, con lo que entabló cierta simpatía, y podríamos decir que fue este señor, este sacerdote, Gilberto Rufenach, que además, repito, era militar francés, fue el precursor del tercermundismo en Argentina, tejiendo los lazos. ¿Me equivoco en algo de todo lo que dije, querido José? No, no, en absoluto. Este Ruspenaj era un adelantado, por decirlo de algún modo, como Ujú. también lo fueron otras personas que pasaron por Cuba, el Che Guevara, etcétera. Pero en lo religioso, este Ruspenaj tuvo un rol fundamental. Sí. El problema es que su prédica, que era precisamente la de unir dos cosas que son completamente opuestas, que es la del cristianismo con el marxismo, es Ujú. decir, este, fue calando hondo. Y eso fue en dos sentidos, digamos. Por un lado, en el sentido religioso, y encontró eco en tres o cuatro obispos argentinos, muchos sacerdotes que realmente no sabían qué hacer, realmente no sabían qué hacer. En un Papá en ese principio no. sentido es muy caritativo. Yo lo he leído varias veces al libro, la última vez hace año y medio. Son muy pocos los nombres que él pone. Y él precisamente dice, no pongo nombres de sacerdotes que me consta que están obrando muy mal, porque quiero darles el beneficio de la duda y supongo o quiero suponer que lo están haciendo en forma equivocada. Entonces, en ese sentido, papá es un faro, por decirlo de algún modo, muy joven él, a tal punto que en el año 69 y 70 produce algunas reacciones de obispos Eso te iba a preguntar. argentinos que, que ponen un coto al movimiento de sacerdotes del tercer mundo, que no necesariamente implicaba ser guerrillero, pero sí en buena medida el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, y sobre todo quien lo dirigía, que era un padre Miguel Ramondetti, que era Exacto. la única cara visible, la Ujú. única cara visible. A, Realmente, a ese lo contactó Rufenach, a este Ramón sí, de. Mm. la única, es decir, simpatizaban claramente con la guerrilla, a tal punto que el padre Carbone fue condenado por encubrimiento a una pena liviana, porque el encubrimiento es un delito con una pena liviana de 2 o 3 años, no me acuerdo, por Sí, el homicidio, el secuestro y el homicidio de Aramburu. Él exactamente. con su máquina de escribir se redactaron los comunicados que hizo Montoneros, dos, tres o cuatro, donde comunicaba el secuestro, que lo iban a enjuiciar, y el último es el de la muerte de Aramburu. Ahí Y lo tenés. eso estaba escrito con la máquina que el padre Alberto Carbone le prestó a Firmenich, o Firmenich le dio para que cuidara, da lo mismo. Lo cierto es que fue condenado. Y hay un montón de testimonios de sacerdotes que intervinieron en acciones bélicas. Y Incluso en acciones bélicas. más grave aún son los sacerdotes
que impulsaron a muchos jóvenes, muchachos, chicas, para que se metieran en la guerrilla. Eso está absolutamente Es que documentado. Cristianismo y Revolución, si yo no me equivoco, era una revista al estilo Estrella Montonera o Estrella Roja o Evita Montonera. Cristianismo y Sí, Revolución era la revistita de los sacerdotes tercermundistas en Argentina y desde ahí captaban a la juventud. Porque no era un órgano formalmente del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, lo ujú, dirigía un ex seminarista que se llamaba García Elorrio. claro, sí, este, sí, 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 y sí. fue la fuente, Cristianismo y Revolución, fue la fuente de inspiración para Claro. conectar directamente la acción armada con la iglesia o con parte de la iglesia. Esto es bastante interesante porque cuando uno habla de marxismo, por lo general el marxismo está emparentado con lo ateo, ¿no? Sí, Entonces, todas las organizaciones terroristas en Argentina terminaron siendo marxistas, sí, gracias al influjo de Cuba a partir de la década de 1960. Cualquier movimiento que había, por más peronista que sea, el peronismo no es marxista, gracias al influjo gracias al entrismo, finalmente terminaba haciéndose marxista o siendo consecuente con el marxismo. exacto. Y justamente nos llama poderosamente la atención que estemos hablando de cristianismo y revolución, o sea, agua y aceite. Pero Exacto. uno de los propósitos de la guerrilla en Argentina durante la década del 60 era justamente también infiltrarse en los círculos católicos, sobre todo donde hubiera jóvenes, y desde ahí traerlos para los ejércitos guerrilleros, generar simpatía. Y vaya que han conseguido cosas. Y como dice acá el amigo José, realmente hubo sacerdotes que mandaron a jóvenes a morir por una causa ajena a sus vidas, aprovechándose de situaciones de conflicto interna, y fue muy, muy, muy grave. Y tu papá fue un adelantado a esto, lo vio de entrada. Y yo me pregunto, recién mencionaste algo al respecto. ¿Cómo recibió la iglesia esta genialidad que tu papá le servía en bandeja, ya sea con todos los artículos que él escribía en los diarios, con su pensamiento que tenía mucha influencia y fundamentalmente con ese libro que termina de mencionar? Mira, una buena parte de la jerarquía, porque hay que distinguir la iglesia, que la formamos todos, Claro, muy con una bien. jerarquía eclesiástica que está dada sobre todo por los obispos y los sacerdotes en menor medida, ¿no? Pero la mayor parte de la iglesia se hizo eco y por lo menos puso atención a un fenómeno que hasta ese momento ellos lo subestimaban, por decirlo de algún modo, lo consideraban casi deportivo, una Sí, especie de protesta, pero no era protesta. Si uno, yo tengo algunos ejemplares que conseguí de la iglesia, de la revista Cristianismo y Revolución. Si uno se pone a leer atentamente, son artículos que llevan a que uno salga después de leer, rompa la vidriera de una armería y se vaya a matar tal ricos, cual, lo cual es un absurdo, ¿no? tal cual, tal cual. Pero Mm, era una de las metas que se proponían, porque en el fondo está la dialéctica marxista, que es la de dividir buenos y malos, padres e hijos, imperialismo yanqui versus el mundo, exacto. etcétera. Es un Y hoy, modo y hoy con, dialéctico de dividir la realidad. y hoy continúan con hombres contra mujeres, blanco Sí, contra sí, sí, sí. negro, absolutamente, continúa. Em, La dialéctica es un modo de sostener el resentimiento y el exacto, dolor humano en carne viva, ¿no? Entonces el exacto, dolor que existe y es real, todos lo tenemos de distintos modos, ese dolor lo transforman en una acción revolucionaria para, hoy en día ya es distinto, propugnar el aborto,
la lucha de géneros, la educación sexual que está completamente adulterada, casi Sí, sí, diría sí. prostituida, etcétera, ¿no? Sí, 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 en los peores términos. Em, Luchas que en ese momento no existían, realmente no existían, eh, pero hoy sí. Te voy a hacer una consulta, si me permitís. Junto con Jordán Bruno Ollenta, con el ingeniero Raúl Amelon, argentino del Valle Larrabure, Jorge Ibarzábal, tu papá configura como, se lo sueles indicar también a tu papá como un mártir, ¿no? Tenemos el caso de Argentino del Valle Larrabure que hace poco, bueno, está muy cerca de convertirse en santo ya. Ojalá que Sí. se pueda dar. Yo me pregunto, ¿por qué con tu papá no hubo un proceso similar? La verdad es que sí lo hubo, sí lo Ah, hubo. sí, bien, bien. Sí lo hubo, Y entonces, pero lamentablemente en San Isidro, que es los procesos de canonización se inician en la diócesis del domicilio donde vivía la persona que murió. Y lamentablemente ahí hubo una, una gestión, por decirlo de algún modo, mínimamente desafortunada, porque un sacerdote al que le pidieron un dictamen, ni siquiera quiso leer las dos obras principales de papá, que son esta iglesia clandestina que mostré hace un rato, te muestro esta otra que se el llama orden El natural. orden natural, Ujú, este, y, y no se tomó el trabajo de leerlos, y es notable cómo eso se rechazó sin el más mínimo fundamento. No se rechazó en forma absoluta, se rechazó para ese momento, esto fue hace 7, 8 años más o menos, ujú, y en definitiva hay varios obispos que dijeron que papá era santo y era mártir. Lo dijeron así sin formalidades, pero hay por lo menos 4 o 5 obispos. De hecho, el que pide la introducción del proceso canónico es un obispo que ya murió, en ese ujú. momento estaba retirado, que era Monseñor Lona, pero hay varios obispos, incluso podríamos llamar a alguno de izquierda, como Monseñor Saspe, que hablaba de las virtudes de papá. Pero el obispo de San Isidro en ese momento, que estuvo en casa, yo era chico, pero estaba bien atento a esas cosas, cayó a una hora, hora y media, 2 horas, y dijo que este tipo de actitudes, Dios las premia con el cielo inmediato. Bueno, pero Pero bueno, todavía estamos a tiempo, ¿no es cierto, José? Se podría sí, sí, retomar. sí. Sí, no depende de mí, yo no tuve nada que ver, ni tengo nada que Bueno, ver, ojalá que sí, pero porque, bueno, a mí me ha sorprendido el nivel de llegada, ¿no? Y el nivel de apego que siente mucha gente por la figura de tu papá, ¿no? Lo, lo, esa frescura espiritual que papá despierta en las tenía, personas. al margen de su muerte violenta y por lo que nosotros consideramos Ahora vamos por a llegar odio a a eso. la fe, por odio a la fe, papá era una persona muy tranquila y muy firme a la vez. Era una persona que a mí como padre me ayudó inmensamente en todo lo que hice hasta mis 14 años, que fue cuando lo perdí. Y realmente nadie puede hablar de defectos de papá, por lo menos de defectos mínimamente serios. Nadie puede hacerlo. Al contrario. Y lo que se hizo hace 7 u 8 años ni siquiera fue iniciarse un proceso de canonización. Se pidió lo que en el derecho canónico se llama nepereant probationem, es tomarle testimonio a las personas mayores, a las personas grandes o enfermas, Ujú. para que no se pierdan sus testimonios. De ahí, si querés, lo que yo personalmente veo como algo muy triste, muy grave, porque
no era iniciar el proceso de canonización, sino Claro, tomar declaraciones a un montón de personas que eran grandes. De hecho, mamá murió ya hace varios años, pero a muchas otras personas, hermanos de papá que también murieron, etcétera, bien. para tomar la declaración y ver qué es lo que hay y qué surgía de eso, ¿no? Bueno, Pero vamos a tratar nosotros con esta entrevista de volver a despertar el interés, la lucecita, ¿eh? Voy bueno, a, muchas gracias. por supuesto. Bueno, vamos a la parte fea y lamentablemente como periodista no puedo esquivarla, estimado José. Contanos cómo fue el día que lo mataron a tu papá. ¿Hasta dónde nos podés contar? Mira, yo te voy a contar las cosas como las viví, porque yo era chico, pero tenía primero mucho contacto con papá y era muy consciente de lo que pasaba. A tal punto, papá lo matan un domingo 22 de diciembre del 74, pleno gobierno de Isabel, a las 10, casi 10:30 de la mañana, volviendo de misa. Yo la noche del sábado al domingo, no me preguntes por qué, ni tiene ninguna explicación, yo soñé que a papá lo mataban en circunstancias completamente distintas, pero era ya en nuestra casa, etcétera, pero eso lo soñé yo siendo chico. Lo cierto es que, yendo al relato tuyo o a lo que me pedís, eh, Sí, sí, está bien, pero es muy nosotros, significativo. Perdón, querido sí, José, es muy significativo lo que estás contando, que justo la noche anterior soñaste que lo mataban a tu papá. sí, Yo eso no sí, sí, sabía. sí. No, no, pero es así, completamente así. Bien, Todavía tengo como todos los sueños, ¿no? Por supuesto, pero tengo algunos pedazos de fotografías de un sueño es rarísimo porque ya han pasado 51 años, pero este, lo cierto es que mamá fue a misa de 8 porque teníamos mi hermana más chica, Clara, de 3 años. Entonces Clara se quedó con nosotros para no llevarla a misa. Mamá se fue sola a misa y nosotros fuimos a misa de 9:30. Entonces mamá nos pasó a buscar a la vuelta, serían 10:15, 10:20, 10:25, por la catedral, con lo cual mamá manejaba. Nosotros vivíamos sobre una avenida que es conocida, que es Avenida del Libertador, ahí en San Isidro, a 7, 8 cuadras de la catedral. bien. Y mamá tuvo que frenar el auto para poder entrar a nuestra casa. En el auto veníamos mamá, papá, papá adelante, con Clara, la más chica, en sus faldas, y yo al lado entre papá y la puerta, y atrás mis otros 5 hermanos más 3 amiguitos. Y se puso un auto exactamente a la par, un Peugeot 504 celeste. Todavía estoy viendo en este momento la cara del tipo que manejaba y yo no me di cuenta, pero desde atrás un solo tiro a la cabeza a 1,5 metros. No había 2 metros entre auto y auto y nada, le pegó en la cabeza. Entonces yo antes que verlo a papá sentí el grito de mamá. Pues yo estaba mirando precisamente para afuera, estaba mirando al tipo que era el que manejaba el Peugeot 504. Y enseguida sentí algo húmedo, que era la sangre de papá, porque todo eso dura mucho menos de un segundo. Claro, claro. Cuando miro, papá estaba inclinado, tumbado, digamos, para el lado de mamá, y nada, estábamos todos Sí, terrible, terrible. bañados en la sangre de papá. Así Sí. que mamá Ujú. lo único que pudo hacer fue atinar a meter el auto ahí en la entrada y nos Te, bajamos del auto y un vecino lo llevó a papá ya moribundo hasta el hospital de San Isidro, que era muy cerca también. te hago una consulta. En un artículo de Infobae o La Nación, que ahora no me acuerdo cuál de los dos, entiendo Mm. que un hermano tuyo, al igual que vos, me dijo perdón, dijo al medio que lo entrevistó que había visto el rostro de la persona que mató a tu papá y que incluso
pasados los años, lo llegó a reconocer en televisión. Pero lo curioso es que hasta el día de hoy nosotros no sabemos quién precisamente mató a tu papá. Vos, ¿es cierto esto que estoy consultándote si alguno de tus hermanos reconoció efectivamente al asesino? Mira, a Pablo, que es el que murió hace un año, en determinado momento, hace unos cuantos años, te digo un número aproximado, 10, 15, algo por el estilo, le pareció reconocer en alguna foto de algún diario, la televisión o lo que fuera, a una persona que está desaparecida, cuya madre, no recuerdo el nombre de este muchacho, pero cuya madre era Tati Almeida, si no recuerdo mal. Me puedo equivocar, ¿eh? Ajá, Pero yo creo que puede haber habido alguna distorsión de la memoria. ¿En qué sentido? En el sentido que es muy difícil recordar una cara, y si bien yo tengo, por ejemplo, la del conductor, que por supuesto que intervino, pero no creo que haya sido la persona que disparó, si vos me presentases hoy esta persona, y bien. yo probablemente no la podría reconocer, aunque tengo su cara grabada en aquel momento. Quien lo mata a papá es un grupo que se llama ERP 22 de agosto, que era una división del ERP que se produce cuando las elecciones de marzo del 73. Dicen también que hubo algún cambio de dinero ahí que se guardaron unos u otros, y este ERP 22 de agosto apoyó a Cámpora. En cambio, el ERP de Santucho no quiso intervenir ni apoyar ni al peronismo ni a nadie. Y es Claro. más, estaba en contra completa del sistema democrático, y decía que había un fraude, Ujú. y que ellos iban a seguir la lucha armada, etcétera, etcétera. Entonces estoy Exacto, hablando del ERP exacto, tradicional. En exacto, este caso es el ERP 22 que mató a Yenta, mató al almirante Quijada, mató también al juez Jorge Vicente Quiroga. Perdón, querido Sí, José, a Jordán Bruno Genta, ¿cuánto tiempo antes que a tu papá lo mataron? ¿Puede ser 2 meses antes sí, de menos de 2 meses, porque menos de son, a Yenta lo matan el 27 de octubre del 74 y a papá el 22 de diciembre del 74. A eh, Jordán Yenta lo matan al salir de su casa para la iglesia, mm, y a papá a la vuelta de la iglesia. ¿cómo vivió eso tu papá? El asesinato de Genta, ¿te acordás? Sí, sí, porque yo estaba con él en el momento que un tío mío, yo me quedé a dormir en la casa de unos primos, y ese domingo, pensar que la televisión era bastante escasa, etcétera, Claro, no había claro. celulares, no había nada de eso. No era como ahora. Y, y cuando papá me va a buscar, porque yo me sentía mal, alrededor de las 12 del mediodía, una cosa por el estilo, mi tío le cuenta a papá, porque él estaba en su casa y papá iba en auto a buscarme a mí, y sobre todo fue de un enorme silencio, de un dolor grande. ¿Por qué Y te de... parece, por qué te parece que lo mataron a Genta y a tu papá? Y todo indica que eran dos personas al margen de una enorme diferencia de edad, porque papá tenía 41 y Yenta tenía 60 y pico, es decir, era grande la diferencia. Eh, Todo indica que los mataron por la influencia y la capacidad práctica de influir en la defensa de la Argentina y de la Iglesia respecto de este marxismo guerrillero, terrorista, ¿no? Porque Eh, esto era lo que papá y también Yenta enseñaban en sus conferencias, clases, en lo que ah, fuera, ¿no? Vos mencionaste algo interesante, José, que tanto a Genta como a tu papá los mataron un domingo.
Ujú. mientras uno iba hacia misa, el otro volvía. Bueno, si yo no me equivoco, el mismo 22 de agosto luego se burló de eso. Estos terroristas eran tan cínicos que cometían sus crímenes y luego se burlaban, lo escribían. Y decían cosas, por ejemplo, como a los soldados de Cristo los matamos un domingo. Y además después hay una carta que habían escrito también en tono de Hay una sorna, carta muy, muy, muy cínica, muy muy cínica. Y inicua, mira, sí. y vos sabés que no sigue pasando en la actualidad. Yo voy a poner en pantalla eh, un, un recorte de Facebook en donde una persona que vio la efemérides que yo hice sobre tu papá también se burló de eso. Ah, Con todo el respeto del mundo, por favor, José. Esta persona puso, el ERP lo mandó con Dios. ¿Acaso no era un buen católico? Deberían agradecer, dice este tal Cristino Fernández, que seguramente como buen cobarde debe ser un contacto apócrifo. Em, ujú. bueno, ese cinismo de antaño continúa hasta el día de hoy con imbéciles como, bueno, perdón, yo ya estoy dando mi juicio de Sí, valor, sí, con sí. personas como esta. Pero a mí lo que me interesa saber son dos cosas, José. Tanto con personas como esta, como con las personas que en su momento se burlaron del crimen de tu papá. ¿Qué sentís vos y qué le decís a esta gente? A este Cristino, este ser apócrifo que comentó acá, ¿qué le decís? Mira, eh, los latinos decían Aquilas non capit muscas. Yo no soy ningún águila, pero las águilas no cazan moscas. No, no deben perder tiempo en cazar moscas. Pero una persona que se llama igual que Cristina Fernández, cambiando al masculino solamente, y que no tiene el coraje de poner su nombre, no merece mayor relevancia, Ujú, y se esconde atrás de un teclado, digamos. Vos ujú. tenés tu nombre, yo tengo el mío y estamos dando la cara frente a las personas que les pueda interesar vernos. Este tipo de personas y el proceder del terrorismo guerrillero en su momento era muy cobarde, era muy cobarde. Entonces, el cinismo revela en el fondo un odio y una falta de amor incluso por sí mismo Claro. de ese tipo de personas Ujú. que, que uno solamente en algún momento puede tener una gota, una cuota de bronca, pero en el fondo le tiene que dar pena, tristeza, que haya gente que además siga regodeándose del dolor ajeno, ¿no? No, Porque es... eso a mí me llama poderosamente la atención, porque después, bueno, es lo que yo le agradezco a este sujeto, yo le agradezco eso que me él puso, porque me ahorra mucho trabajo a mí. Sí, sí. Él está demostrando lo que son. No sola, a ver, ellos hablan de una guerra, pero hablaban de una guerra en su momento, después cambiaron el Sí, discurso. hoy dicen que no hubo Hoy guerra. dicen que no, pero te estás burlando de una víctima inocente que tiene toda una familia atrás, Sí, sí. ¿verdad? Bueno, me Son hablan de ellos. Después, siete hijos y después el una viuda facho de 38 años. Sí, sí, sí. es 38 años. Después los fachos somos nosotros. Ahí los tenés. Bueno, querido José, para ir redondeando y no aprovecharme de tu paciencia, aunque ya veo que alguna vez te voy a No, por volver a favor. molestar para ahondar en este tema. Si bien yo asumo que de un hecho como el que ustedes padecieron, uno nunca se recupera, ¿no? De un atentado terrorista. Completamente no, pero el perdón ayuda también. Y mamá supo seguir a papá y pudo sostenerse ella y sostenernos a nosotros en el dolor sublimado, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro, Eh, claro, claro. de hecho, esa noche nos juntó a nosotros, porque las más chicas tenían, Clara tenía 3,
Rosario creo que tenía 4, e Inés 5 o 6. Eran muy chiquitas para entender que su papá se había muerto. Y nos hizo rezar por los que lo habían matado a papá. Y eso nos acompañó a lo largo de estos 50 años. La fe católica ayuda. Yo tengo el regalo de la fe, siempre digo, es un regalo. Yo no hice nada para tenerla, pero la tengo. A Dios gracias. Por ahí perdí a papá, pero tuve ese regalo de la fe. Y eso ayuda también. Muy El bien. creer en una vida Te este, consulto. en el cielo eh, ayuda y ayuda a perdonar también, ¿no? Cosa que no es fácil, pero se logra con el tiempo. No todo el mundo puede. Es una cosa muy personal también. ¿Vos perdonaste? Sí, pude hacerlo y te diría, creo que en relativamente pocos años. El perdón no es algo que se logra hacer en un momento determinado, no es como un documento que vos firmás Ujú. en determinado momento. Es un proceso largo, Bien, pero bien. Eh, 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 creo que cua- pude hacerlo bien, pero sí. lo que yo te quería consultar, la parte más dura de todo esto, en tu caso en particular, ¿cuánto duró? ¿Años, meses? Lo más duro, es decir, eh, No, la algunos años. impotencia, la bronca. No, pero te diría algo distinto, te cambio el enfoque. Ah, bien. Yo tenía 14 años, con lo cual es una edad que para cualquier chico es dura o difícil. Y papá, además de ser un excelente padre, era un muy buen compañero. Y yo participaba en buena medida de las distintas cosas que él hacía, con lo cual no fue solamente la pérdida de un papá común, por decirlo de algún modo, sino de un papá muy, muy notable. Ujú, Entonces, eso fue lo que más me dolió a mí personalmente. Más que, es decir, el arrebato del padre, más que el modo, si crees que es de terror, sí, por cierto, pero a mí me dolió más el arrebato del padre, que me quitaran a papá, más que el modo. ujú. Pero bueno, lo Bien. cierto es que me quitaron. Sí, Y a todos nos quitaron. A sí. mis hermanos más chicos, los más grandes se daban cuenta con más claridad, las más chicas un poco menos, pero a todos, y hoy, 50 años después, los seguimos extrañando, cada uno de Eso. distinto modo. Yo quería finalizar con una pregunta bastante personal. Este, con una pregunta bastante personal, sí. ¿Qué es lo que más extrañas de tu papá? La compañía, el consejo. Yo soy un tipo así medio enojón. Papá era muy tranquilo, era firme en sus decisiones. Y creo que el haberlo perdido, sobre todo en esos primeros años, de los 14 a los 18 20, Sí. eh, me dificultó el forjar mejor mi carácter. Mm. Este, Porque además era tranquilo, pero era muy reflexivo y era muy observador. Y, y- Entonces, y te ayudaba mucho. como Mm. hermano mayor, ¿sentiste alguna responsabilidad especial ante esta situación? Sí, sí, lamentablemente hubo gente metereta. En esa época se decía, ¿no? Que muerto el padre, el hijo mayor, es un absurdo. Pero me acuerdo en el velorio, personas grandes sin conocerme, sin haberme visto prácticamente en su vida, sin saber que te decían, mijito, ahora vos sos el hombre de la casa, lo cual es un absurdo, ¿no? Yo me lo tomé muy a pecho y hice lo que pude, Muy bien. un poco que retaba a mis hermanas, trataba de hacer de padrino, de tío, de hermano De mayor, todo, me imagino. pero bueno, por supuesto, no estuve a la altura, pero era natural que no estuviera a la altura, ¿no? Bueno, Por pero eso están los padres, para se eso están hace, los padres. Pero bueno, yo lo perdimos los 7,
Y bueno, Pablo, si Dios quiere, estará con él, con mamá. Este, y Muy bien. bueno, alguna vez nos juntaremos. Bueno, querido José, te agradezco mucho. Si para mí No, como, gracias a si, vos, David. si para mí como periodista es difícil tener que preguntarle a la víctima de un terrorismo, me imagino lo difícil que debe ser para vos repetirlo tantas veces. Así que bueno, estoy realmente agradecido, no solamente por tu testimonio, sino porque él mismo me permite ampliar con esto que ha ocurrido como un milagro, con esta efeméride respecto conmemorando los 51 años del fallecimiento de tu papá. Ojalá Bueno, pueda gracias verte a vos. pronto. ¿Mm? Dale, gracias a vos. Hasta la próxima, Mm, querido José. Fuerte hasta otra. abrazo. Chau, chau. Escribía Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.